Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenos días, mi gente, y esta es su amiga Adanora Enríquez. Dios te bendiga, Puerto Rico. Es un día nuevo donde debes llenarte de ánimo y esperanza, porque el Dios Todopoderoso de la Constitución es alguien en quien nosotros podemos poner todas nuestras expectativas, podemos descansar, podemos presentarle todas nuestras preocupaciones. Y hoy quiero darles la bienvenida a esta 17ª edición de este programa Puerto Rico se puede, por aquí por su emisora de Blessing.fm, y hemos estado aquí por los pasados 4 meses y ya estamos entrando en nuestro 5º mes, y este programa está dirigido a que podamos aprender y crecer juntos con relación al conocimiento de nuestro sistema de gobierno, nuestras libertades constitucionales y, claro, cuál es el rol y la función que tú y yo tenemos como ciudadanos, como responsables por la administración de los asuntos civiles y públicos que nos atañen a todos. Puede ser que esta es la primera vez que tú te conectas con nosotros. Yo quiero que tú sepas que tenemos para ti disponibles nuestros programas anteriores desde la página o muro de Facebook de Blessing.fm. Vas allí y buscas Puerto Rico se puede. De igual manera, en el canal de YouTube de Blessing.fm también los puedes encontrar. Yo quiero saludar a todos ustedes que están en sintonía en esta ocasión, a todos nuestros seguidores fieles y a aquellos que se están conectando en la sintonía en vivo por Facebook en Blessing.fm. Así que quiero animarte a que tomes un momento y puedas compartir este programa con otras personas. Es importante que todos crezcamos juntos en Puerto Rico en un tiempo como este. Si usted no lo sabía, nuestra Constitución guarda como principio base la igualdad humana. Sí, escuchaste bien, porque a lo mejor cuando de momento oíste lo que dije, pensaste, pero ¿cómo es posible? Si aquí siempre se está hablando de discrimen y que hay que legislar y que si no se tratan a las mujeres igual que a los hombres o a los niños como los adultos, pues yo quiero que tú sepas que nuestros constituyentes desde el origen decidieron garantizar que toda persona en Puerto Rico se le dé el mismo valor, tenga el mismo aprecio, las mismas oportunidades, y claro está, nos dejaron los resultados al sacrificio, el empeño, ¿verdad? Y el esfuerzo que cada uno de nosotros pudiera mostrar o que pudiera hacer, porque acuérdese, esto es de un lado y del otro. Así que hemos escuchado en las últimas semanas y quizás en los últimos meses grandes contiendas y discusiones ante un feminismo radical que en nombre de las defensas de las mujeres promueve el aborto. Ay, Dios mío, lo cual precisamente es terminar con un mayor número de mujeres, porque si usted no lo sabía, se va a enterar ahora, el mayor número de niños o bebés que nacen son niñas. Por lo tanto, de igual manera, el mayor número de bebés que son muertos por aborto en el vientre de su mamá o desde el vientre de su mamá también son niñas. Así que ahí hay una incongruencia entre un sector que dice yo defiendo a la mujer, pero son precisamente las que propician que menos mujeres nazcan. Además, este feminismo radical también niega las capacidades naturales que tiene la mujer como gestora de vida, porque dice que alegadamente a nosotras las mujeres se nos impuso por el patriarcado la obligación de gestar vida en nuestro vientre y de darlo a la luz, cuando realmente esto es una característica biológica que de ninguna manera nos coloca a nosotros en desventaja. Tampoco es una imposición arbitraria y mucho menos nos victimiza, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros encontramos en nuestra trayectoria histórica como pueblo en cuanto a las mujeres y el papel que jugamos en el establecimiento de nuestro sistema de gobierno? ¿Cuál es nuestro rol como mujeres y restauradoras de la sociedad de Puerto Rico
en el día de hoy? Bueno, y para dialogar sobre este tema, nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Ivonne Medina, cofundadora de H2 Corp y de Matrimonios Transformados. Muy buenos días, doctora Medina, y gracias por Buenos acompañarnos. días. Gracias por el privilegio de estar aquí. Para mí es un honor que me hayan invitado una vez más. ya siento que estoy en casa. Para poder hablar de un tema tan importante como lo es el de la mujer en el rol de edificadora dentro de nuestra sociedad puertorriqueña. Y ella viene con mucha información estadística, así que aprovecha, comparte este programa porque vas a aprender mucho. Lo primero que yo quiero hacer es una breve referencia antes de que la doctora pueda empezar a exponer toda esa información que ella tiene. Una breve referencia histórica en cuanto al papel de la mujer puertorriqueña para allá, para los 1900. La primera pregunta que tengo que hacerles es, ¿sabías que a finales de los 1800 y comienzos de los 1900 habían mujeres con posiciones como líderes sindicales? Es decir, que dirigían parte del movimiento obrero. Voy a dejar que eso tú lo proceses. Porque con toda posibilidad, entre tanta información limitada o tanto énfasis indebido sobre algunos datos, nos hemos perdido una gran historia de la mujer puertorriqueña, y es saber que la mujer puertorriqueña no estaba en casa todo el tiempo, que la mujer puertorriqueña también salió a trabajar, a laborar, a edificar, ¿verdad? Juntamente con los hombres, y ya en el finales de 1800 estaba allí dirigiendo esta lucha o movimiento obrero. Es que, yo no sé usted, pero la mujer puertorriqueña, mire, es luchadora por naturaleza. A principios de los 1900 había distintos grupos de empleadas representadas. Mire, estaban las costureras, así que teníamos industrias de textil, las recogedoras de café, el café de Puerto Rico es riquísimo. Yes. Teníamos lavanderas, bordadoras, empleadas domésticas. Fueron tiempos en que los hombres obreros y las mujeres obreras trabajaban las condiciones de trabajo para todos. Así que, por otro lado, ese otro argumento de que los hombres siempre buscan aplastar a las mujeres puertorriqueñas y que no les daban lugar y que tampoco las promovían, carece de mérito en nuestra historia cuando vemos precisamente en ese movimiento obrero que se unen y que son ellos los que le dicen es importante que escuchen su voz y que puedan buscar su espacio y que se escuchen sus argumentos, le otorguen remedio. Vale la pena nosotros considerar que esa mujer puertorriqueña de principios de los 1900, mire, era fuerte, era capaz y conforme a los recursos que tenía a disposición, era resiliente. Yo sé, ya estás diciendo, pero esto no ha cambiado mucho. Es que la mujer puertorriqueña sigue siendo igual. Mire, porque hay algo en nuestra genética, que eso va a ir de generación en generación en generación. Es la capacidad de nosotros levantarnos contra la adversidad, de mejorar lo que está a nuestro alrededor, prosperar y crecer, y junto con esa prosperidad y crecimiento, bendecir a los que tenemos alrededor, porque usualmente no queremos solamente para los nuestros, sino también para las personas que están alrededor, y nos gusta invertirnos en los demás. Miren, estas personas, estas mujeres, quizás no necesariamente sabían leer ni escribir, pero luchaban por la justicia laboral, lo cual les permitió demostrar que eran tan capaces para trabajar fuera del hogar como dentro, asumir responsabilidades y tomar decisiones, así como para darse cuenta de que era necesario que ellas también pudieran elegir sus gobernantes. Y es que al principio de los 1900, la mujer, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, carecía. Esto que a veces nosotros damos por sentado, que es que voto si creo, o si no, no voto nada, pues a estas mujeres de principios del 1900 le costó sangre, sudor y lágrimas. Y mire cómo fue. Mientras en Estados Unidos en el 1920 se le concede el derecho al voto a la mujer, mire lo que pasó.
En el 1908, la Federación Libre de Trabajadores le pide a la legislatura aprobar el derecho al voto de la mujer puertorriqueña cuando se utilizaron diversos argumentos para derrotar la iniciativa, pero las mujeres obreras continuaron avanzando junto a sus compañeros de sindicato en la lucha por su derecho al voto. ¿Junto a sus qué? ¿A sus compañeros? ¿Fue lo que usted dijo? Ah, muy bien, sí, a Ah. sus compañeros de sindicato. Y es que trabajaban en equipo. Y qué bueno, doctora, que haces la pregunta para enfatizarlo, porque definitivamente cuando nosotros nos unimos somos más fuertes. Y no solamente eso, es increíble pensar que carecemos de la capacidad de poder edificar en común acuerdo. Así que estaban edificando un mejor Puerto Rico y buscando hacerle espacio a la mujer. Así que lejos de echarlas a un lado y decir, ya tratamos y no pudo, seguían Ya. promoviendo que pudieran tener esa participación. Así que, ¿por qué si en Puerto Rico se nos dio la ciudadanía americana en el 1917 a través de la ley Jones y en el 1920 se enmienda la cláusula 19ª de la Constitución de los Estados Unidos para reconocer el derecho al voto de las mujeres? En Puerto Rico no fue así. Bueno, lo que pasa es que precisamente la ley Jones dispone que como nosotros somos un territorio no incorporado, las cláusulas de la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas no nos aplican automáticamente, sino que como regla general se requiere una expresión específica al respecto. Y esto fue más que claro para todos nosotros en Puerto Rico gracias a una demanda que presentó en el 1920 la líder sindical Genara Pagán. Sí, doña Genara, que era líder de armas tomadas. No solamente ella era una dirigente del movimiento obrero y de la lucha por alcanzar derechos para la mujer que nos dieran dignidad e igualdad, sino que esta mujer se casa con un viudo que tenía 8 hijos. Así como usted lo oye, se casó, los crió, seguía dirigiendo el movimiento, ella seguía demandando, buscando derechos, porque para la mujer puertorriqueña el tener familia es importante, pero eso no le limita de si quiere participar en asuntos públicos o en asuntos de industria o emprender, también poder hacerlo. Y era en ese tiempo que eran menos los recursos y las herramientas. Cuenta la historia que cuando estaban en tiempos de huelga, ella también les cocinaba a todo el mundo. Así que no solamente, yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacaría tanto tiempo? De todo, ella hizo de todo. Mire, pues la solicitud de doña Genara Pagán generó un estado de emergencia, obligando, y no era de la orden ejecutiva, obligando al gobierno de Puerto Rico a consultar al respecto. Fue precisamente en ese proceso que Puerto Rico empieza a confrontar la realidad de que los derechos que abrigaban a aquellos que vivían en los Estados Unidos no le aplicaban al resto de los puertorriqueños automáticamente, y esto lo descubrimos gracias a ¿quién? A una mujer puertorriqueña que era líder y que se atrevió también a demandar, pidiendo que se le permitiera votar en las elecciones del 1920. Y ahí es que se resuelve que la cláusula 19ª no le confería el derecho al voto a las mujeres puertorriqueñas y que correspondía al pueblo de Puerto Rico decidir al respecto. Ok, vimos por un lado a las mujeres obreras que no sabían necesariamente leer y escribir haciendo su lucha, pero a la par hay otras mujeres. Estas mujeres entonces son las mujeres que saben leer, que saben escribir, que tienen una formación académica distinta, también tienen una posición económica diferente. Ahí nos encontramos con Ana Roque de Duprey e Isabel Andrews de Aguilar, y ellas fundan la Asociación Puertorriqueña de Mujeres Sufragistas en el 1925, buscando obtener el derecho al voto para las mujeres alfabetizadas, lo cual fue estratégico. De hecho, en el 1926 se sometió una enmienda a la ley Jones para que se extendiera tal derecho a la Constitución de Estados Unidos, pero no es sino hasta el 1929 que se le reconoce primero
el voto a las mujeres que sabían leer y escribir. Y ya usted sabe que si estas mujeres obreras empezaron la lucha, no se iban a detener y así siguieron. Así que las mujeres obreras, las trabajadoras en las tabacaleras y analfabetas en Puerto Rico tuvieron que pelear 15 años más después del 1920 para que reconocieran su derecho al voto en el 1935, ¿verdad? Y con relación a las que eran personas que sabían leer y escribir, era 6 años de diferencia. Pero gracias a que unas y otras hicieron sus luchas, mire lo que pasó. Cuando llegaron las elecciones del 1936, donde votan todas las mujeres por primera vez, lo primero que hacen es elegir la primera mujer al Senado, María M. de Pérez, y también la primera alcaldesa del municipio de Coamo y de todo Puerto Rico, ¿verdad? La primera alcaldesa electa, María Isabel Colón. Mire, esa era la dupleta de las Marías. Es que hay mucha gente que se llama María. Así que las mujeres puertorriqueñas entendieron la importancia de alcanzar el derecho a votar, a escoger gobernantes que tuvieran en consideración sus reclamos y necesidades. No es cierto que la mujer puertorriqueña haya estado enajenada de los procesos políticos y que se le haya excluido a partir de la aprobación de la Constitución vigente en el 1952, sino que vemos que desde los 1800, finales de los 1800, ha jugado un papel protagónico. Las mujeres boricuas vivieron una época histórica trascendental y ellas no estuvieron dispuestas a conformarse bajo un sistema que les negaba la capacidad de participar activamente en la elección de sus gobernantes, quienes tomaban decisiones que le afectaban, pero le demandaban cumplir con diversas responsabilidades en el ámbito laboral, social y doméstico, sin contar con su opinión o postura. Estas mujeres estuvieron, mire, empeñadas en que se reconociera su derecho para dejar un mejor porvenir para otras mujeres. Sí, para ti y para mí, para su familia, para su comunidad, y lo lograron. Ahora es que empieza lo bueno. Ahora ya usted tiene esa base, esa referencia histórica, puede ir a averiguar más sobre la historia del desarrollo político y el rol de la mujer en Puerto Rico. Pero ahora es que vamos a sacarle jugo a la doctora Medina. Ok, doctora, luego de escuchar esta breve referencia histórica sobre el rol de la mujer puertorriqueña del siglo pasado y cómo reaccionaron a su entorno histórico, ¿verdad? A las circunstancias que les rodeaban, ¿cómo respondieron a los retos ante sí? ¿Qué piensas? Bueno, primero podemos ver un alto sentido de persistencia, de las mujeres en ese tiempo, que al persistir en esa lucha por poder tener los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? En este caso, en el mercado laboral y en el mercado político, alcanzaron el cometido, ¿verdad? Que les permitieran votar. Entonces, se vieron involucradas desde ese tiempo. Quiere decir que la mujer hasta el sol de hoy ha estado involucrada activamente en el ámbito político. Así que no nos podemos hacer de la vista larga y pensar que lo que dice un grupo pequeño, de que no es así, de que estamos siendo pisoteadas, de que estamos siendo enajenadas, de que nos están removiendo del ámbito político y de todos los aspectos sociales, es cierto. Así que como mujeres debemos despertar y estar alertas a medias verdades, porque realmente es una mentira lo que se está hablando. Y eso ocurre muchas veces cuando nosotras no entendemos el rol tan importante que nosotras jugamos como edificadoras en la sociedad. Lo que dice doctora es bien importante nosotros enfatizarlo y considerarlo, porque si bien es cierto que la mujer puertorriqueña ha estado envuelta en todo este desarrollo político, no es menos cierto que lo que pasa es que no todas les interesa participar activamente. Y yo creo que ahí es donde vemos la carencia de un número significativo o quizás más equitativo con relación a los varones. Y digo significativo porque si pensamos que ahora el 66% de la población es fémina y algún 33% es varón, eso se debería ver en todas las facetas y quizás cuando miramos la Asamblea Legislativa, cuando vemos diversos componentes, no se da esa misma proporción. Pero distinto a que sea el mismo interés de la mujer entrar
en esos espacios. Y si fuéramos a mirar la historia, tenemos a una María Libertad Gómez, que presidió 44 de las 66 sesiones de la Asamblea Constituyente. Ellos entiendo que eran 98 personas y unánimemente escogieron a esta mujer para dirigirlos. Volvemos a lo que es la historia y estamos hablando allí del 1951. Tenemos a nuestra comisionada residente actual, que ella cuenta que cuando ella entró a la política nadie la conocía, ella tenía algunos 25 años. Y estamos hablando de espacios en algunos partidos donde todos los líderes usualmente eran varones. No solamente entró, no solamente fue escogida, sino que llegó a presidir uno de los cuerpos legislativos, cierto, ¿verdad? Y cierto, siguió trascendiendo. Así que podemos ver que realmente se trata de si nosotras queremos entrar. Esa es la pregunta que hay que poner en el tintero. ¿Estamos dispuestas a sacar la cara por nuestro país y hacer ese agente de cambio para lo cual estamos diseñadas? Porque con esa narrativa que diste histórica, podemos ver cómo la mujer a través de los años fue un agente de cambio en distintas industrias. Pues esto nos lleva a la próxima. Y es, vamos a mirar un poco cómo está la sociedad en el día de hoy. Cuando miramos a Puerto Rico hoy y sus bases, cuáles son sus instituciones que sirven de cimientos, ¿qué nos puedes decir y qué puede hacer la mujer? Bueno, primero puedo decir que referente a lo que son los cimientos de la sociedad, a la mujer, ¿verdad? Sabemos que la sociedad fue cimentada en lo que es la familia. Ella es un agente de cambio y tiene una capacidad innata para edificar o derribar. Así que cuando miramos esto, quiere decir que la mujer es un ente de fuerza y de influencia extraordinario dentro de la sociedad. Pero cuando miramos lo que está ocurriendo actualmente, hay un detallito ahí, hay como un detonante que era lo que, ¿verdad?, quería traer. Si usted mira, Ada estaba diciendo, desde el 70, las mujeres han estado activas en lo que son los distintos roles, pero en el mercado laboral también. Desde el 1970, el empleo total en Puerto Rico se estimó alrededor de 668,000 personas y 20 años más tarde esto alcanzó una cifra de 972,000 personas. Entonces, cuando miramos aquí, la mujer representó un 44% del empleo promedio. En aquel momento. En aquel momento que era, ajá. Wow. Entonces, cuando miramos ahora, para el 2010, la tasa de participación de la mujer es de un 34%, que es una tasa bastante alta. Y cuando usted mira esta tasa de mujeres que están activamente trabajando, que me imagino que ahora tiene que ser más, porque la mujer se sigue preparando académicamente, tenemos un grupo de un 77% de mujeres que están empleadas, que están en el rango de edades de 25 a 54 años. Y de estas, un 74% cuentan con un año o más de estudios universitarios. Y sabemos que hay mujeres que tienen doctorados, un doctorado, 2 doctorados y maestría, you name it. So, podemos ver que son mujeres que están preparadas y volvemos ahí a la pregunta, porque entonces no nos decidimos como mujeres a estar activas en los aspectos que afectan nuestra sociedad y que afectan a nuestro Puerto Rico. Y pienso que parte de lo que pudiese estar pasando es que nosotras tenemos hay algo con lo que es la identidad. Hay un detalle ahí que nosotras no acabamos de ver, el diseño tan hermoso que Dios hizo de nosotras y esa capacidad que tenemos de, como dije anteriormente, edificar o derribar. Tenemos una capacidad extraordinaria que ciertamente si nosotras no sabemos quiénes somos, pues no podemos activar. Así que entiendo que uno de los factores que puede afectar eso es la identidad de nosotras, el no estar clara en quiénes somos, ¿verdad? Tanto como mujeres como agentes de cambio en el área social. Si te sigo, veo que entonces la mujer tiene una participación sumamente significativa, Cierto, en el ámbito laboral, así que la mujer puertorriqueña no tiene problemas identificándose como una persona capaz de generar ingresos y de ganarse, como nosotros decimos en Puerto Rico, la vida. No, ella trabaja activamente sin ningún problema. Entonces, quizás podríamos entonces ir a ver cómo es una breve foto de lo que es entonces el cimiento de la familia. ¿Cómo está entonces esa área? Bueno, aquí en lo que es el matrimonio per se, que es el área, ¿verdad?, en la que yo me especializo, en el área que trabajo, podemos ver
cómo el trasfondo familiar también impacta en esto, en que ¿verdad? Se cristalice la identidad. Estamos hablando ahora de las mujeres. Podemos ver las tasas de matrimonio y divorcio. En el caso de Puerto Rico, las últimas estadísticas son aproximadamente del 2013. Y cuando miramos estas estadísticas, déjeme buscar acá. Ok, tenemos que aproximadamente, las perdí acá. Los matrimonios van disminuyendo. La estadística indica que los matrimonios van disminuyendo y la tasa de divorcio... O sea, que menos personas se están casando. Menos personas se están casando. Entiéndase de que optan por simplemente no casarse o optan por convivir de manera libre sin la parte legal. Y podemos ver que el divorcio va... no puedo decir que va en aumento una cosa desmedida porque hay gente que no se está casando, pero vemos que de una cantidad, por ejemplo, de 100 personas que se casan, tenemos más de un 50%, de 50 personas, perdón, que se están divorciando. Entonces es una cantidad alta por cada 100 personas que se casan. O sea, que más de la mitad. De cada 1,000 personas, un 5.8 la tasa. So, vendría siendo aproximadamente una tasa bastante sorprendente porque hay mucha gente entonces decidiendo de divorciarse. Déjeme buscar aquí porque tengo una data que entonces era una de las preguntas que me hacía la licenciada de cómo entonces eso incide también en la situación que está, ¿verdad?, ocurriendo actual en el país, por la cual todavía no hemos podido manejar, que los conflictos que se están suscitando. Bueno, yo creo que eran más relacionadas. Hay muchos estudios que reflejan que cuando una persona se desarrolla en una familia estable, donde no hay un cambio de composición familiar de continuo, eso es uno de los factores, o no hay rupturas, pues tienden a ser personas que cuando son adultas tienden a tener un mejor rendimiento, una mayor estabilidad, una mejor condición de salud, son menos violentos. Y entonces quería saber, mirando a Puerto Rico hoy y la violencia rampante que hay en los distintos niveles, que esto no discrimina ni condición económica, ni posición social, ni grado académico alcanzado, si hay algo que la mujer puede hacer al respecto o algo que se relacione con su gestión. Bueno, basado en eso que acabas de decir, podemos decir que la mujer desde el seno del hogar sí puede hacer mucho, ¿verdad? Y a nivel social, pero desde el seno del hogar puede ir trabajando con esas áreas que acabas de mencionar en la parte de la crianza, ¿verdad? En la parte de ir fomentando lo que son los valores dentro del hogar, con los hijos, ser influencia también para el esposo, en este caso. Así que la mujer puede hacer un cambio extraordinario desde el seno del hogar y si se determina también, esto va a tener un fruto que va a impactar también la sociedad, porque personas que se forman saludables son personas que van a ser agentes de bien y de cambio también en la sociedad. Así que nosotras tenemos una capacidad impresionante de poder impactar la sociedad, aunque no estemos dentro de los ambientes políticos ni de gobierno. Nunca se me va a olvidar, y ya mismo vamos a una pausa, que el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos se alcanzó porque una mamá, no recuerdo ahora mismo el estado, las votaciones en el Congreso estaban empate y la próxima persona que iba a votar era un joven de algunos 25 años que no creía en el derecho al voto de la mujer, pero su mamá, antes de irse al trabajo ese día, le dijo que recordara que era justo el reclamo de las mujeres y gracias al consejo de su mamá, que no era una persona política, él fue y votó y cambió la historia para las mujeres. Claro. Así que con eso nos vamos ahora brevemente a una pausa de Puerto Rico Se Puede y regresamos. Muy buenos días y usted sigue conectado conmigo, Adanora Enríquez, en este su programa Puerto Rico Se Puede, directamente por Blessing.fm, cuando todos los jueves a las 10 de la mañana estamos aquí contigo hablando de asuntos de gobierno y cómo nosotros podemos encontrar buenas noticias en medio de momentos difíciles. Yo quiero decirles a ustedes
dos anuncios muy importantes. Primero, nosotros vamos a celebrar un congreso de jóvenes. Es la primera conferencia de política para jóvenes desde los 13 años de edad hasta los 25 años de edad. Se llama Puerto Rico es tuyo, seguro que sí. Así que si usted quiere más detalles sobre esta conferencia, debe comunicarse al 787-531-4929, 787-531-4929. Es libre de costo, es el 4 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Después nosotros vamos a estar presentando oficialmente lo que va a ser la promoción, pero quiero que usted aproveche ahora mismo y lo ponga en agenda para su hijo, su sobrino, su vecino. ¿Por qué? Porque queremos darle herramientas a nuestros jóvenes para conocer cómo deben tomar decisiones que afectan el destino político de su familia, su persona y de la sociedad. Además, también quiero informarles a aquellos padres y madres que están ahora mismo preocupados considerando qué van a hacer con este mandato de vacunación compulsoria para sus hijos entre los 5 años y los 11 años de edad. Bueno, pues el licenciado David Ramos Pagán nos contestó esa pregunta, así que yo te animo a que vayas a mi muro, a Danora Enríquez en Facebook, y puedas ver el video que preparamos precisamente para contestar esa inquietud que tú tienes y que consideres las alternativas que tienes delante de ti antes de tomar esa decisión que es tan importante. Uno de nuestros seguidores fieles dentro de la transmisión nos marcó un enlace que da al muro de don Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Y creo que es una información que es meritorio que pueda compartir con ustedes porque es una buena noticia en medio de tiempos difíciles. Y es que llevamos 80 días desde el 14 de agosto del 2021 con reducción de los casos de COVID confirmados en Puerto Rico. Así, el 14 de agosto teníamos 619 casos. Para el 31 de agosto, 2 semanas después, 454 casos. El 15 de septiembre, ya un mes después, 236 casos. El 30 de septiembre, 98 casos. El 15 de octubre, 59 casos. El 31 de octubre, sí, el día de mi cumple, 53 casos. ¿Y sabes cuánto tenemos hoy? 47 casos. Eso es una reducción sumamente significativa de casi 580 casos de diferencia desde el 14 de agosto al 4 de noviembre. Y esta información es tan importante que la podamos compartir contigo. Y como él dice, no hay un repunte. Realmente no estamos en un estado de emergencia al día de hoy y le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Y todas las medidas de higiene que hemos tomado, etcétera. Y también, sobre todo, lo que ha sido el cuidado preventivo, vitamina C, la zinc, la D3, ir a la playa, ejercitarnos, comer mejor, descansar, todo eso. Así que les dije que usted tiene que estar conectado con Puerto Rico Se Puede porque traemos buenas noticias en medio de tiempos difíciles. Y hoy estamos hablando con la doctora Ivonne Medina de Matrimonios Transformados y H2 Corp sobre el rol de la mujer como restauradora de la sociedad en el Puerto Rico de hoy. Doctora. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de esos elementos que influían en ese papel de la mujer como edificadora en la sociedad, y comencé a hablar del efecto, que tú también lo mencionaste, Ada, que tiene cuando se ve desde el núcleo familiar. La institución, ¿verdad?, del matrimonio, vemos que desde antes de llegar al ¿verdad?, que unas personas decidan contraer matrimonio, es muy importante que el aspecto de la identidad esté bien clarificado y se dé, ¿verdad?, antes de llegar ahí, porque cuando las familias deciden, ¿verdad?, formar esa nueva unidad, si se llega con ese aspecto sin haber sido cristalizado, ¿qué ocurre? Se comienzan a componer familias que van a comenzar a tener problemas en las distintas áreas, en el área de la comunicación. Entonces se comienzan a dar los conflictos dentro de lo que es el matrimonio.
Aún no estamos hablando, ¿verdad?, sin tener los niños. Y dentro de los casos que yo he podido tocar, lo que puedo ver es que las parejas llegan dentro del matrimonio sin haber tocado estos puntos. Llegan sin haber delineado, ¿verdad?, cuáles son las expectativas que quieren para el matrimonio. Llegan sin haber identificado cuál es la visión, sin haberla delineado, cuál es la visión que tienen para ese matrimonio, porque cada matrimonio, ¿verdad?, debe tener delineada una visión para saber a dónde va. Llegan sin haber delimitado cuáles eran las costumbres que iban a aceptar de casa de papá y mamá a el hogar que están conformando. Entonces, cuando esto se da, comienzan a suscitarse los problemas, la comunicación se ve afectada, los conflictos comienzan a surgir, muchas veces no tienen las herramientas para afrontarlo, lo que le llaman en inglés los coping skills, no las tienen, y entonces comienzan a suscitarse estas discusiones y estos conflictos que van en aumento. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de las tasas de divorcio. Cuando esto ocurre, no tengo las herramientas a la mano, no sé qué voy a hacer, pues accedo a lo que socialmente se está, ¿verdad?, decidiendo con mayor frecuencia y facilidad, a un divorcio. ¿Qué pasa? Si esta familia no tiene hijos, pues quedaría ahí, ¿verdad? Pero esta mujer y este hombre quedan marcados. En el caso de que haya niños, lo que sucede es lo siguiente: estos niños están con estas marcas de esta separación y ya es una familia, ¿verdad?, que es una familia reconstituida porque se quedan divididos. Y entonces comienza a formarse este otro ser humano con estas otras deficiencias, en el caso, ¿verdad?, de que tengan niños. Y esto afecta socialmente. Te estoy escuchando y pienso en dos variables o dos recursos que nosotros teníamos en el pasado que en este tiempo no las tenemos. La primera es que yo recuerdo de pequeña, cuando mis primas que me llevaban 12, 13 o 14 años, decidieron casarse. Eso era como unas conversaciones muy largas que tenían con mi abuela, con mi tía, si había alguna vecina mayor que ya tuviera experiencia se sentaba, pero pasaba lo mismo con los novios de ella. Yo veía también que se daban unas conversaciones de los varones adultos, ¿verdad?, con ellos, y ahora mirando en retrospectiva entiendo que era que los estaban preparando. Era una mentoría. Para lo que era el matrimonio. Correcto. Y para asegurarse que esta decisión no era una decisión por impulso. Claro. Porque el matrimonio o el usted decidir hacer una familia, construir una familia es algo muy hermoso, pero muy difícil. O sea, requiere mucho trabajo y sacrificio. Eso. Bueno, lo primero es que ese día usted deja de ser usted para Correcto. hacer un nosotros. Y eso, dependiendo de cuánta atención usted haya tenido en su casa, puede ser bien difícil porque ahora el mundo no va a girar en torno a usted. Y lo segundo que me dijiste, que me parece que es aún más importante, es lo siguiente, que usualmente en estas uniones que terminan en divorcio se da una serie de conflictos que no encuentran resolución. Pero si estamos hablando de que los adultos no saben cómo resolver sus conflictos, ¿cómo entonces los más pequeños que están ahí no solamente son las marcas quizás por la separación o la ruptura? No, estoy pensando ahora en la parte del manejo de conflictos, ¿no? Cómo va a aprender a canalizar sus emociones, a poder resolver diferencias. Y recuerdo que la doctora Liz Millán, en una conferencia que la escuché, fue después de María, que ya estamos hablando de hace 3 años atrás, el momento en que yo la vi, porque ya María lleva 4 años de que ocurrió. Ella estaba diciendo que en su consultorio se dispararon los casos de abuso de menores hacia sus madres. De los niños. Estamos hablando de los hijos hacia las madres, donde no estaba el papá en casa, o aún en algunos casos, que eran los menos, dentro del entorno de un matrimonio. Y que los padres, ¿verdad?, y las madres en mayor medida, porque eran las más afectadas, no se atrevían a divulgar esto, obviamente temiendo que el departamento de la familia los fuera a remover, pero ciertamente confrontando esa dificultad. Y mientras te escucho, digo, aquí está.
porque si no sabes cómo manejar conflictos, no sabes entonces cómo enseñar a tu hijo a manejar conflictos, y los niños aprenden más que por lo que le decimos, por lo que ven. Modelaje. Pues entonces la frustración y Ujú. todo eso es una bomba de tiempo. Correcto. Y cómo ahora, porque sé que tienes esta iniciativa de matrimonios transformados, háblanos Sí. un poco de dónde surge y qué es lo que tú haces. Pues Matrimonios Transformados surge exactamente de eso que estás mencionando, Ada. Surge de este matrimonio que se une de dos familias disfuncionales, ¿verdad? De dos familias que no supieron manejar sus conflictos, y se unen dos individuos con identidades que no están clarificadas. Entonces, al pasar el tiempo del matrimonio, no se habló de ninguno de los elementos que mencioné sobre expectativas, visión, planificación y entender que el matrimonio es un pacto que lleva un compromiso. Entonces, comienzan a surgir conflictos desde el año 1 hasta el año 7. Desde el año 1 hasta el año 7, escuche esto. Se supone que en el año 1, 2, 3, en la luna de miel, todo chévere. Pues desde el año 1 hasta el año 7, estamos suscitando conflictos. Este matrimonio está suscitando conflictos hasta que obviamente pues llegue el Señor. Pero lo impactante de esto es que las ayudas psicológicas estuvieron, pero como este matrimonio no tenía el corazón dispuesto para recibirla, no funcionaron. Entonces, no tenía el grupo de apoyo de esas dos familias disfuncionales. Estos conflictos surgen, pero fue por la misericordia de Dios que este Tú nos matrimonio estás no se hablando de un separa. testimonio. Correcto. Es que de momento empezaste a hablar del testimonio y nosotros, si te estamos escuchando, pensamos que nos estás describiendo etapas de un matrimonio. Un caso. No, estás Bueno, hablando de... serían etapas que se dan, que es lo que yo he visto, ¿verdad? Sí, pero Recurrentemente. no es que de 1 al 7 para todo el mundo. No, no Estás sucede. hablando de un caso específico. Correcto, estoy Ok. hablando de este caso específico para que puedan ver de dónde surge. Ok. Y entonces, una vez ocurre esto, pues el Señor empieza a transformar este matrimonio, que en este caso es el caso, ¿verdad?, de mi esposo y de esta servidora. Y entonces nos dimos a la tarea de dar por gracia lo que por gracia recibimos, y dimos, espérate, si esto nos está ocurriendo a nosotros, puede ser que otros matrimonios también tengan estas situaciones y no Wow. sepan cómo manejarlos. Así que nosotros nos dimos a la tarea de crear matrimonios transformados. Antiguamente Somos Linas Escogido, ¿para qué? Para ayudar a los matrimonios con herramientas educativas, ¿verdad? Porque no es con un enfoque clínico, poderles ayudar a trabajar las áreas de los principios del matrimonio, que son muy importantes saberlos para que funcione, poder conocer los principios, ¿verdad?, de comunicarnos asertivamente, porque hay que comunicarse bien, pero hay que comunicarse asertivamente, y asertivamente es saber hablar en el momento correcto, en el timing que es, con la actitud correcta, el tono de voz correcto y el body language, ¿verdad?, que habla más que nuestra boca, también correcto, y todo, ¿verdad?, desde el amor, sin atacar a esa otra persona. Además de eso, también trabajo en equipo, que es muy importante, las necesidades emocionales en el matrimonio, lo que es la visión. Espérate un momento, doctora, tengo que mencionar algo. A ver si esto ha pasado en lo que estás manejando. Yo veo una tendencia, no sé si es de nosotros en Puerto Rico o de las familias hispanas exclusivamente, no sé, pero he visto que pueden ser un matrimonio que quizás estaba funcional. Vamos a pensar que de verdad se dieron las etapas como debía hasta, y digo hasta, que llega el bebé. Ajá. Porque cuando llega el bebé de repente, Eso es cambio. usted sabe, estamos hablando de las mujeres alaba. Eso es cambio. No solamente el cambio, es que de momento nosotras las puertorriqueñas tenemos insertado un chip que nos enseñaron rápido a poner Sobreprotección. los pañales, a hacer todo, pero el hombre no tiene ese chip, no tiene esa capacidad. Entonces desplazamos al hombre con el compañero que habíamos estado edificando una familia, y de repente a él lo relegamos al sofá, y después cuando el hijo o la hija tiene cerca de 14 años, de momento queremos que aquel hombre que ha estado desplazado por más de una década, que lo tenemos en el sofá y después decimos que no compone nada, pero es que realmente nosotros hicimos una isla con nuestro hijo o nuestra hija, ahora contribuya. Eso es normal, se da, o sea, Se da. Y es algo con lo que trabajas también. Sí, se da porque cuando no ocurre lo que te dije anteriormente, de que se lleguen esos mutuos acuerdos, de que se establezcan las Importante. prioridades y cómo es que lo vamos a hacer y para cuándo es que lo vamos a hacer, se da eso, se da, y es bien pronto, porque entonces después la mujer dice, Dios mío, pero es que este varón no me ayuda en nada, es que no se involucra en nada. No es que no se involucre en nada, es que desde el principio no se planificó eso y no se acordó que ese iba a ser cuando llegara ese bebé, pero sí se da.
y lo desplazamos. Voy Se a da. aprovechar un momentito para saludar a algunas personas que están con nosotros, a Marcos González, Harold Omil desde Mayagüez, que De como aquí de así, costumbre, ahora, a Pesquilín, siempre ella está ahí fielmente siguiéndonos, a Brenda Liz Irene, mire, esa mujer me hace un café, eso es una cosa bárbara. A María Rodríguez, qué bueno que estés con nosotros, a Ana Ruiz y a todos los que se han estado conectando y veo que están conectados, pero no necesariamente tengo los nombres disponibles. Doctora, si nosotros quisiéramos comunicarnos con usted, yo sé que va a seguir dando alguna información, pero quiero que podamos compartirlo en la transmisión. ¿Cómo harían los matrimonios o las mujeres que estén interesadas o los varones que estén interesados? Claro, sí, porque trabajamos con ellos también. Si usted está interesado en poder aprender a manejar asertivamente los conflictos en su matrimonio o simplemente llevar el matrimonio a un nivel de avance mayor, puede comunicarse al 787-554-5605, 787-554-5605 y a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Matrimonios Transformados y en Instagram también como Ivonne_Medina_Inspiración, que ahí trabajamos con las esposas solamente. ¿O sí? Sí. ¿Y por qué con las esposas? Cuéntame algo de eso, ¿cómo que con las esposas solamente? Ahí Alaba. ayudamos, Ay, Dios ahí mío. ayudamos a las esposas a aprender a manejar, ¿verdad? Lo que son los conflictos con su esposo. Asertivamente les ayudamos a poder identificar y a clarificar su identidad, porque muchas veces llegan con la identidad que no está clarificada y por eso, ¿verdad? Se sienten ofendidas todo el tiempo y pelean constantemente con el esposo, pero no es necesariamente que pase algo que no se pueda resolver, sino pues que tenemos esa cosita con nosotras, nos llenamos de raíces de amargura, ¿verdad? Nos llenamos de frustración, de ira y todas esas emociones que no son saludables para nosotras. Entonces ahí te ayudamos a poder trabajar con eso y poder salir, ¿verdad? De esas emociones que nos hacen, ¿verdad? Llegar a acciones autodestructivas para nosotros, para nuestro esposo y para nuestro matrimonio y nuestra familia. Así que ahí yo le doy cariñito a esas mujeres y las equipos para que puedan trabajar con esa área de solución de conflicto matrimonial. Mirando esto bajo la Constitución, mirando el papel de la mujer bajo la Constitución de Puerto Rico, que es bastante similar al principio de la Biblia, está claramente establecido que hay una igualdad en valor, igualdad en responsabilidades. Correcto. Y cuando eso llega, no es tan agradable de momento para uno como mujer. Y me refiero al sentido, uno dice, ok, yo quiero tener la igualdad en derechos, pero no necesariamente queremos la igualdad en responsabilidad, porque la igualdad de responsabilidad implica que si algo no quedó bien, yo también tengo, ¿verdad? Tengo que ver, aporté de alguna manera u otra a que se diera. Y entonces ese sentido de fracaso, ¿verdad? Pues para las mujeres no es tan manejable. No es tan procesable. No es que para el hombre no sea manejable, es que usualmente los hombres he visto que en lugar de ver el fracaso, lo que piensa es que esta vez no me salió bien, tengo que volverlo a hacer. Es una fortaleza, ¿verdad?, que tienen. Y cuando yo descubrí eso también, no solamente en la Constitución, sino en la Biblia, que desde el principio, cuando vas a Génesis, te encuentras con que Dios los hizo varón y hembra, y los bendijo Dios, y le dijo multipliquen, y le dijo gobiernen sobre la tierra. Y de momento yo me encontré, Medina, diciendo, oh, espérate una cosa. Esto no es que el hombre es responsable ni siquiera de sacar la basura de mi casa. Es que si él no la saca, la tengo que sacar yo. Porque esto es esa parte, tú sabes, tuve que irme ahí en ayuno y oración. Tú sabes que yo soy cristiana, tuve que irme en ayuno y oración unos cuantos días. Cuando eso yo estaba soltera, así que mi esposo debe darle gloria a Dios porque esa revelación me llegó antes. Y todo eso lo pasé yo antes. Él está por ahí en la cabina de sonido, ahí alabando a Dios. Y yo lo puedo hacer y no tiene esa tensión que a veces ponemos, ¿verdad? Sobre ellos. Así que es bastante revelador lo que es caminar en igualdad. Porque cuando hablamos de igualdad, hablamos también igualdad de responsabilidad, pero igualdad de oportunidad. Pero eso tú lo tienes claro cuando tú sabes realmente quién tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes issues de querer sobresalir sobre el esposo, ni el esposo sobresalir por encima de la esposa, porque sabemos que somos un equipo y que si caminamos hacia la visión que ya determinamos, todo va a salir bien, aunque los conflictos van a llegar. La ofensa va a llegar, pero si tengo las herramientas para manejarlo asertivamente, yo sé para dónde voy, yo voy a apuntar siempre hacia ahí y los dos de la mano, caminando juntos. Entonces, una familia saludable es una sociedad saludable.
Eso es tan importante. O Ahí. sea que ya lo que me quieres decir es, y ahora resumimos, Ahí, ¿verdad? El sí. tema del día de hoy es que si vemos que la sociedad está mal, entonces no es que la mujer es responsable, lo que estamos tratando hoy es de nosotros asumir nuestra parte. Correcto. Cómo nosotros debemos aportar, cómo debemos desarrollarnos, Correcto. qué debemos asegurar. Allá los varones que hagan su parte Correcto. también, pero se nos requiere a nosotros y tenemos la capacidad, porque no es que se nos requiera solamente, es que tenemos una capacidad ilimitada. Yo recuerdo y de muchos amigos de mami o de mi papá, familiares que decimos que son nuestros tíos, pero realmente no eran tíos de, como uno dice, biológicos, ¿verdad? Eran personas que a lo mejor o su mamá había muerto y su papá también, o en realidad algo había pasado que lo habían abandonado, o fueron producto de una situación bien difícil. Y entonces yo veía que las familias la abrigaban. En estos días escuché un testimonio de un amigo cercano. Él tiene menos edad que yo, así que estamos hablando de un hombre joven. Y nos comentaba que en el caso de él, su mamá era una persona que era prostituta. Y cuando lo concibió, ella era bien joven y también era usuaria de drogas y no lo quería, pero no lo quería abortar. ¿Ve? El apego de la mujer hacia la vida. Y entonces se lo dicen a su papá, la persona que lo adoptó como papá, que no es el papá biológico, y le dice, mira, está esta muchacha, una muchacha joven, y tú quieres llevarte ese nene. En aquella época, mira cómo es la cosa. Y él dice, pues yo tengo que hablar con mi esposa. Oye, Ivonne, vaya y habla con la esposa. Y este es un niño que van a ser adictos. Acuérdate, no es cualquier niño. Ya de antemano sabemos Sí, que va a tiene tener unos situación. problemas mayores. Y ella dijo, pues sí, vamos a recibirlo. Y él me cuenta que, bueno, que ellos le cuentan que ellos se iban a las citas con su mamá mientras él estaba siendo gestado y después todo el problema que tuvieron cuando él nació porque no podía retener la leche y todo esto. Entonces yo miro eso y digo, este hombre estaba dispuesto, ¿verdad? A criar este niño, pero esta mujer, y cuando dos personas, este ¿Eh? equipo, entonces él dice que de grande, cuando en algún momento dado se da una conversación porque él se da cuenta que él tiene un apellido que no es porque tenía el apellido de su mamá biológica y no el de su mamá. Y cuando dice, pero ¿y por qué yo no me llamo igual? Y bueno, ya ellos lo arreglan y le cuentan, el papá nunca tuvo una conversación porque él dijo que ese era hijo de él, no tenía que explicarle nada, es decir, que no había diferencia entre los biológicos Claro. y él, por lo tanto, su papá estaba ahí firme con este principio que es que yo no tengo que explicar nada porque este es mío. Es mío. Y esa capacidad de nosotros edificar, porque qué futuro le podía esperar a él, pero qué tremendo, veo restauración doble, qué tremendo el que esta mujer que estaba pasando por una situación tan difícil, ¿verdad? Por la dependencia de las drogas que se prostituía, saber que ella hizo algo bueno. ¿Y qué bueno hizo? Ya ella falleció. ¿Qué bueno hizo? Ella se aseguró que su hijo tuviera las oportunidades que ella no había tenido, Claro. que estuviera en un buen hogar. Eso de alguna manera Claro, ayuda a sanar una sociedad. claro. Estoy aquí procesando ese testimonio, está muy poderoso, pero sí, definitivamente esa mujer tomó una decisión, tomó acción a pesar de sus circunstancias y fue edificadora, porque, ¿verdad? Pues se puede contar ese testimonio. Así que volvemos una vez más, la identidad de nosotros es muy importante y la familia, en el seno familiar, se puede tomar acción para que nuestra sociedad sea una sociedad de provecho y continuemos edificando un Puerto Rico mejor, que lo necesitamos. Nos quedan algunos minutos, Ivonne, pero no solamente tú eres doctora y estás en esta faceta de mentora. de mentora, etcétera, sino que también tú tienes una empresa con tu esposo, un equipo, cuéntame. Claro, tenemos lo que se conoce como la empresa familiar que se llama M2 Corp, M2 Corp, y se llama M2 Corp porque somos Miranda Medina, así que decidimos unir los apellidos de manera creativa y es una empresa completamente puertorriqueña en donde nos dedicamos, ¿verdad?, como matrimonio, poder trabajar para brindarle agua saludable a las familias de Puerto Rico. Así que ahí también, ¿verdad?, pues se puede aportar al país en el área financiera y hacer que Puerto Rico también crezca. Así que sí se puede trabajar como matrimonio en el área empresarial, en el área ministerial, para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Y brevemente,
cuando hablamos de esa empresa, ¿para ti fue bien fácil entrar ahí con tu esposo a edificar esta empresa? De primera instancia no fue así, pero cuando descubrí el rol de influencia que tenía para poder empujar esa empresa y que echar hacia adelante, entonces se me hizo, ¿verdad? Sencillo, lo pude hacer. ¿Lo ves? ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor su esposo le ha dicho, por favor, tú me puedes dar la mano en esto, Sí. puedes envolverte. Y usted dice, ay, yo no sé nada de carro, eso no me gusta, eso es aburrido. Ay, eso es o a lo mejor piensa, eso es muy difícil. Y yo mejor prefiero llevar la fiesta en paz, como decimos los Correcto. puertorriqueños, y no entrar en diferencias. Lo que pasa es que cuando nos privamos de la oportunidad de darnos ocasión de crecer juntos, pues estamos privándonos de ciertamente cumplir todo nuestro propósito y poder vivir plenamente en todas las áreas y sobre todo de profundizar en una mejor relación. Mujer, Cierto. yo te quiero decir que seas como esposa, seas como individua, seas como hija, tú tienes un papel muy importante que hacer en esta sociedad. Yo recuerdo que estuve cerca de algunos 9 años pastoreando sola, y cuando digo sola, bueno, soltera, sí, así como usted lo oye, usted no tiene que estar, bueno, en mi casa, así fue que me llamaron soltera al ministerio y fue una tremenda experiencia. Obviamente estamos ahora en otra dimensión, pero lo que te quiero decir es que no importa a donde Dios te llame, tú tienes la capacidad de desarrollarte y Puerto Rico te necesita. Cierto. Doctora Medina, gracias por Gracias estar a con ti. nosotros, de Gracias verdad. a ti. Y como siempre, nuestros amigos, el tiempo nos traiciona. Recuerde, el próximo jueves estamos aquí y venimos con otra mujer que ha edificado en Puerto Rico, y esta es hasta ingeniera. No te voy a decir quién es para que te mantengas pendiente por blessing.fm y nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.